Ya muchachos, ya jóvenes. Como mencionábamos recién, entonces esta segunda unidad tiene por nombre respuestas cardiorrespiratorias al ejercicio. Señorita Camila, ¿qué entiende usted o qué se le viene a la cabeza cuando usted ve este enunciado? Respuestas cardiorrespiratorias al ejercicio. ¿Con qué lo relaciona? ¿Qué se le viene a la mente? A ver. ¿Cómo responde el sistema cardíaco respiratorio cuando realizamos cualquier tipo de ejercicio anaeróbico? A ver. ¿Y cómo reaccionamos? El corazón manda. Reacción, corazón, pulmones. ¿Qué más? Una adaptación a corto plazo. Sangre. No. No. No, de hecho, espera un poquito. Qué bueno que dijo eso, joven, porque adaptación. Su compañero usó la palabra adaptación. Ya. Inmediatamente, muchachos, necesito que esta palabra ustedes la eliminen de esta primera unidad o de esta segunda unidad que nosotros vamos a ver. Porque la palabra o el concepto de adaptación es completamente diferente y opuesto a lo que nosotros vamos a ver acá. ¿Ya? Vamos a ver después en la tercera unidad hablamos de las adaptaciones. Inmediatamente para que saquemos este concepto en esta fase, en esta unidad. Ya no son adaptaciones. Por eso la palabra que se usa arriba dice respuestas. Es diferente de una adaptación. Ya vamos a ir analizando en qué consiste. ¿Qué más? Tiene que ver con la capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica. La sangre. Ya, veamos sangre. Capacidad aeróbica. ¿Qué más? Capilarización, dijo usted. Cuando uno hace ejercicio, aumenta la capilarización. Capilarización. Ya. Angiogénesis se llama eso. ¿Qué más? ¿Qué más tiene la cabeza? Estoy pasando mal lo que me dicen, no estoy diciendo todavía que esté bien o que está mal. ¿Qué más joven usted? Como la respuesta de, por ejemplo, la dificultad para respirar, la necesidad de que el corazón aumente la frecuencia para. Podría ser Ya. una regulación anterior del propio. Aumento de frecuencia cardíaca y de gasto cardíaco salido de maíz. Gasto cardíaco. ¿Cómo dijo usted? Una regulación que ocurra al interior del cuerpo. Una regulación del sistema. Una regulación interna. Ya. Su compañero atrás ocupó de nuevo la misma palabra, respuesta. ¿Qué entendemos por el concepto de la palabra respuesta? Reacción, ya está anotado ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Una acción previa a un estímulo. Definición. No la definición textual, pero ¿qué entendemos en este caso por el concepto de respuesta? ¿Cómo lo asociamos a la respuesta? ¿Qué características tiene una respuesta? Viene de un estímulo. ¿Perdón? Viene de un estímulo. Viene de un estímulo, ya. Vamos a anotar acá. Un estímulo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, tratemos de interpretar. Para responder al estímulo que genera cambios para tratar de satisfacer la necesidad requerida. Un mecanismo de defensa. Cambios según las necesidades. Defensa, dicen por ahí. ¿Qué más? Estoy hablando solamente de las palabras y conceptos que están saliendo. ¿Qué más? Señorita de acá. De este lado está más callado. Señorita. Usted, señorita. ¿Alguna idea? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Está todo? Miren, me gusta que son geniales sus compañeros. Lo dijeron todos, lo había por haber. Muy bien, señor. Muy bien. ¿Qué pasa con el cerebro? A ver, formule
¿Cómo es la idea? ¿Qué pasa con el cerebro? A ver. Entrega las señales a los distintos órganos. Ya, A la vía testicular. ya, más que cerebro, es el sistema nervioso. Nervioso. Sistema nervioso. Ya que el cerebro es solamente una pequeña estructura que compone este sistema nervioso. ¿Ya? Ya, bien. Aquí, muchachos, es importante, y me detengo siempre en esta primera lógica de entender qué es lo que dice acá, porque la primera palabra que sale ahí, que yo remarqué dentro del enunciado, que son las respuestas, es el elemento clave que nosotros tenemos que estar clarísimos para poder diferenciar lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de cardiorrespiratorio, nosotros ya sabemos inmediatamente y lo podemos asociar, como dijo la señorita Camila en el inicio, corazón, pulmones, sangre, ¿cierto? Porque nosotros vimos en el primer semestre las estructuras que componen el sistema cardiorrespiratorio, ¿verdad? ¿Cuáles son? Corazón, pulmones, sangre, ¿cierto? Y los diferentes vasos sanguíneos. ¿Ya? Perfecto. Por lo tanto, cuando hablamos de cardiorrespiratorio, inmediatamente nosotros tenemos que saber que estamos haciendo alusión a esas estructuras. Corazón, pulmones, sangre y los diferentes vasos sanguíneos. ¿Ya? Nos vamos a anotar acá. ¿Cómo está el joven? Muy bien. Luego nosotros estamos diciendo que planteamos estos elementos, ¿cierto? Pero estamos hablando de cómo estos elementos, cómo estas estructuras, ¿cierto?, van a cambiar o van a responder, después vamos a ver el concepto de respuesta, a algo específico como plantearon ustedes igual aquí, que es el ejercicio. Que en ese caso el ejercicio nosotros lo podemos fácilmente reemplazar por el concepto de estímulo, ya que el ejercicio siempre va a ser el estímulo al cual se va a ver sometida nuestra estructura. Por lo tanto, va a tener diferentes características. No es lo mismo hacer un trote suave alrededor, ¿cierto?, de una cuadra, a que tratar de hacer un ascenso en forma piramidal al Cerro Ñilón acá al frente, ¿verdad? No es lo mismo realizar un esfuerzo por 10 segundos a realizar un esfuerzo por 1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿ya? Por lo tanto, el concepto acá de ejercicio inmediatamente nosotros lo tenemos que asociar siempre que el ejercicio va a ser siempre el estímulo, ¿cierto? Lo que nosotros le vamos a aplicar a toda esta estructura. ¿Estamos claros? El concepto de respuesta es clave en esta lógica porque la respuesta justamente tiene que ver con una reacción, ¿ya? Que es una reacción de forma automática y que solamente va a estar presente en la medida que el estímulo esté presente. Si yo retiro el estímulo, si yo saco el ejercicio de acá, no voy a tener ninguna respuesta, no voy a tener ninguna reacción de estos elementos, porque no voy a tener sobre ellos nada que esté interfiriendo en su comportamiento. ¿Me entienden? Si ustedes en este minuto, ¿alguno tiene pulsómetro? ¿Alguno de ustedes tiene pulsómetro? Si ustedes en este minuto se ponen la mano en el pecho y comienzan a sentir el latido de su corazón, se van a dar cuenta que ese latido está, ¿cierto?, de forma constante, tranquila. Debiese tener aproximadamente, según lo establece la Organización Mundial de la Salud, entre 60 y 100 latidos en este minuto, para considerarse que ustedes son personas sanas, ¿verdad? Ya. Si ustedes se paran y comienzan a saltar, comienzan a hacer una serie de repeticiones de 40 en la clase de jóvenes, no a las 11:10, para que ellos lo sientan bien. Cierra bien la puerta, por favor. Si ustedes se pusieran de pie y comenzaran a saltar, a correr, a hacer una serie de ejercicios, se darían cuenta que esa frecuencia cardíaca o ese corazón va a dejar ese estado de tranquilidad y rápidamente va a comenzar a aumentar la frecuencia, ¿ya? Que son los conceptos que también establecieron sus compañeros acá. Aumento de frecuencia cardíaca y por lo tanto aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? Ustedes están haciendo ejercicio, su corazón está latiendo, ustedes comienzan a respirar más rápido, se ponen rojos, les da calor, ¿cierto? Se desencadena una serie de cambios. Pero una vez que ustedes se quedan en estado de reposo nuevamente, se sientan, al cabo de un minuto todo eso se va a volver a controlar.
La frecuencia cardíaca va a disminuir, la frecuencia respiratoria va a disminuir, la temperatura corporal va a comenzar a bajar. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que después de un par de minutos su corazón y todos sus sistemas van a volver exactamente al mismo nivel que estaban en condición de reposo. Eso, muchachos, es lo que se conoce como una respuesta. Es una reacción inmediata que busca lograr una regulación interna, como plantearon aquí también sus compañeros. ¿Ya? Es una reacción, ¿cierto?, inmediata, que se encarga de generar una regulación interna y lo hace gracias, ¿cierto?, a los impulsos y señales que va a enviar el sistema nervioso central. Va a estar presente solamente a medida que el estímulo, en este caso los diferentes tipos de ejercicios, estén presentes. Si yo quito el estímulo, quito el ejercicio, estos sistemas, vasos sanguíneos, corazón, pulmón y la sangre, va a volver a su condición normal. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? Sí. Lo que lo hace muy diferente de una adaptación. Porque una adaptación es permanente en el tiempo y es a largo plazo. ¿Ya? Las adaptaciones son cambios internos que se producen y se van a mantener de forma constante. Por ejemplo, el concepto que mencionaron acá, que era el aumento de la capacidad aeróbica. Si yo aumento mi capacidad aeróbica, quiere decir que mi cuerpo se está adaptando. Porque el aumento de la capacidad aeróbica no es instantáneo. Yo no salgo a correr una vez y digo, ahora tengo una capacidad aeróbica el doble de la que tenía el día de ayer. Para lograr eso yo tengo que hacer sistemáticamente un programa de entrenamiento, salir a correr, salir a andar en bicicleta, hacer diferentes rutinas y sesiones durante un tiempo prolongado para que esa capacidad aeróbica en mí aumente. ¿Sí? ¿Me entienden, muchachos? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Por lo tanto, en esta unidad no podemos hablar, muchachos, en ningún momento de una adaptación. Vamos a hablar de todas estas reacciones inmediatas que se generan producto del estímulo, producto del ejercicio. ¿Cómo se modifican esas estructuras que nosotros acabamos de ver ahí? Dígame, joven. Cuando hablamos de las adaptaciones a corto plazo, igual nos referimos a estas reacciones, ¿no? No. Lo que pasa es que las respuestas siempre van a tener esta lógica de ser inmediatas y estar presentes en el minuto o durante se mantiene constante el estímulo. Lo que se va a adaptar después va a ser la forma en que estas respuestas se van a presentar. Por ejemplo, el sudor es una respuesta, es un mecanismo de termorregulación. Yo no estoy sudando todo el día, ¿verdad? Voy a estar sudando solamente cuando estoy haciendo niveles de esfuerzo altos o cuando el calor, la temperatura externa sea alta. ¿Cierto? Si estoy en un día frío, si no me estoy moviendo, al contrario voy a sentir mucho frío y por el contrario no voy a sudar. ¿Verdad? Sí. Pero cuando yo comienzo a entrenar, entreno, ¿qué pasa? Que ese mecanismo de sudoración se adapta y logra después que yo apenas comienzo a hacer algún tipo de esfuerzo, se active el sistema de termorregulación y me enfríe más rápido. Por eso las personas, los deportistas, rápidamente en el puro calentamiento ya están todos mojados o sudados, porque apenas comienzan a hacer un nivel de esfuerzo mayor de la tasa de reposo, su sistema nervioso y sus mecanismos detectan, dicen, ya este bueno empezó a moverse de nuevo, enfriemos al tiro antes de que esta temperatura se eleve. Por lo tanto, activa los mecanismos de sudoración mucho antes. Ahí es una adaptación de la forma en que se activan los mecanismos. ¿Ya? El ritmo metabólico también más acelerado, más rápido. Exactamente. ¿Ya? Hay adaptaciones que, como dicen ustedes, son a corto plazo, a largo plazo, porque las características que lo desencadenan necesitan menos tiempo. Pero aún así, no es lo mismo que una respuesta, porque la respuesta es automática. Si yo pongo a una persona que nunca en la vida se ha parado de una silla, por ejemplo, para moverse, y yo la hago ponerse de pie y hacer sentadilla, se van a activar todos estos mecanismos. Y no quiere decir que logró ningún tipo de adaptación, sino que solamente está respondiendo a él. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No. Recuerden siempre que estas respuestas que se van a presentar
estas reacciones, ¿cierto?, inmediatas de regulación interna, ¿cierto?, van a responder directamente, como plantearon también acá sus compañeros, a los cambios que se produzcan con el medio ambiente, con el estímulo. Ya dijimos que no es lo mismo que yo me ponga una barra, ¿cierto?, una barra olímpica y comience a hacer sentadillas, a que esa misma barra olímpica yo la cargue con diferentes discos para hacer una sentadilla, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Las respuestas, como dijimos, perdón, las adaptaciones en este caso dijimos que eran a largo plazo. Por ejemplo, yo tengo una frecuencia cardíaca de reposo de 90 latidos por minuto. Ya soy una persona más bien sedentaria, que no suelo hacer mucho movimiento, lo justo y necesario de mi trabajo y nada más. Por lo tanto, en condición de reposo, yo sentado en mi casa descansando, tengo 90 latidos por minuto. Si yo me paro y voy a pesco la bicicleta y me voy a dar una vuelta de 10 kilómetros, mi frecuencia cardíaca obviamente se va a disparar y va a comenzar va a llegar a los 180, 190 latidos por minuto, por decir algo. Llego a mi casa nuevamente, descanso y mi frecuencia cardíaca va a llegar otra vez a 90. Yo al otro día repito el mismo movimiento. Me paro, voy a andar en bicicleta, llevo mi frecuencia cardíaca otra vez a las nubes, vengo, descanso. Y repito este proceso a través de un par de semanas. ¿Ya? Después de un par de semanas yo voy a estar en mi casa, voy a medir mi frecuencia cardíaca de reposo y ya no va a ser 90. Mi frecuencia cardíaca de reposo va a ser 85, 80. A eso responde la adaptación. ¿Ya? Que el ejercicio, la suma de respuestas de forma consecutivas hacen que esta estructura cardíaca cambie, mejore, adquiera mayor fuerza de contracción y hace después que yo, estando en reposo, mi corazón tenga que latir menos veces para suplir todas las demandas que mis músculos necesitan. Ahí nosotros hablamos de las adaptaciones. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, un aumento de la frecuencia cardíaca viene a ser una respuesta. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye en condiciones de reposo, viene a ser una adaptación, porque se logra a través del tiempo. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Consultas hasta acá? ¿No? Ya. Hay una palabra que anotaron ahí que tiene que ver con la defensa también. Aquí con un mecanismo de defensa, correctamente también. Ya que esta respuesta depende, como dijimos, directamente del sistema nervioso. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del sistema nervioso central y periférico, ¿cierto? Y sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Estamos claros con las diferencias, verdad? ¿O no? Señorita Catalina. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia del sistema nervioso central? Me pregunto porque parece que está más interesante la conversación por mensaje que la clase. ¿Ah? Después la evaluación me responde los mensajes de texto o me responde la evaluación así. Ya. ¿Estamos bien entonces, muchachos? La capilarización que anoté entre paréntesis, ¿qué vendría a ser una respuesta o una adaptación? Adaptación. ¿Por qué? Porque la capilarización no es un ingreso de vasos sanguíneos al músculo. Bueno. Sí, capilarización y aumento de vasos sanguíneos. Exacto. Por lo tanto, es una adaptación, ya que una persona, un deportista, no va a generar mayor cantidad de vasos sanguíneos solamente una vez que salga a correr o una vez que haga entrenamiento. Eso se va a lograr a través del tiempo y en relación a qué tipo de esfuerzo yo realizo. Si realizo más bien ejercicio o esfuerzos de tipo aeróbico, van a aumentar la cantidad de vasos sanguíneos. Si antes tenía 20 vasos sanguíneos en un músculo, ahora voy a tener 30. En cambio, si yo hago esfuerzos más bien de tipo anaeróbico, de esfuerzo, de potencia, esos vasos sanguíneos no van a aumentar en cantidad, pero sí van a aumentar en tamaño y en grosor, para ser mucho más resistente a las presiones de la sangre que va a tener ese músculo. Por eso todo siempre va a responder a las necesidades que tenga el deportista, siempre. Tanto las respuestas como las adaptaciones. El cuerpo se va a adaptar y se va a modificar en relación a todos los estímulos que yo le aplique. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. Ahora, ¿puedo borrar ahí nomás? Muy bien. Entonces nosotros dijimos que estas respuestas
son reacciones, ¿cierto?, de forma inmediata, que responden directamente a los estímulos y van a producir cambios, como dijimos, en toda esta estructura cardiorrespiratoria. ¿Estamos aquí? Entonces, si yo o ustedes pasan de condición de reposo, están en reposo, y comienzan a realizar ejercicio o un esfuerzo. Lo primero que va a ocurrir, ¿cierto?, va a producir un aumento de la temperatura, entre otras características. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué más aumenta si yo comienzo a hacer ejercicio? El riego sanguíneo. El riego sanguíneo. La frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la distribución de sangre. ¿Qué más? Profe, la frecuencia cardíaca entra en la presión arterial. La presión, Bueno, eso aparte. aparte la presión arterial. ¿Qué más se modifica? Aumenta la necesidad de oxígeno. Ya aumenta la necesidad de oxígeno. ¿Qué más necesitaremos? Termorregulación. La sudoración. Ahí la ponemos. ¿Qué más? Si yo paso un estado de reposo y comienzo a comenzar a hacer algún tipo de esfuerzo. ATP, metabolismo. Energía. Ya aumentan las necesidades metabólicas. Y también de desecho, ¿no? Metabolismo y aumentan los desechos. Ya. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos qué? Ya. Ahora la gran pregunta es, cuando yo comienzo a hacer un esfuerzo, yo paso a estado de reposo, comienzo a hacer algún tipo de esfuerzo, y lo primero que va a ocurrir va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Yo me comienzo a ver, el corazón rápidamente va a comenzar a latir más rápido, y después se va a comenzar a desencadenar el sudor, se aumenta la tasa metabólica y todo lo que ustedes dicen. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es su nombre, joven? Ignacio. ¿Cómo se entera el corazón que tiene que latir más rápido cuando yo le estoy aplicando un esfuerzo? Pues te llega más sangre. ¿Seguro? Cantidad de sangre. El corazón es el que está bombeando la sangre. Para que se pueda bombear más sangre, primero el corazón tiene que latir más rápido. Si el corazón no late más rápido, no va a llegar más sangre a ninguna otra estructura. Profe, el sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿ya? ¿Cómo? A través de receptores. A través de Siguiendo el estímulo. Receptores. receptores. A ver, cuéntenos un poquitito. Sí, hay distintos mecanismos en el cuerpo que captan los cambios fisiológicos derivados a través de la intensidad del esfuerzo del ejercicio. ¿Ya? Y estas mandan señales al sistema nervioso para que a su vez envíe señales a los distintos tipos de sistemas que tiene el cuerpo para que actúen frente a ese estímulo. ¿Ya? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Suena inteligente? ¿Qué dice usted, Robert? ¿Está bien o no? ¿Le parece o no le parece? No, así me parece. ¿Le parece bien? Me parece. Señor Peña, ¿qué cree usted? Sí, o sea, ahí el sistema nervioso, porque usted igual se divide en central y periférico, y el periférico está en general, se supone como adaptado a hacer como la persona, recibir el estímulo para llevarlo al central y ver de qué manera responde. Ya. Ya. Sí, exactamente. Muy bien, señor. ¿Cuál es mi nombre? Señor Eduardo. Muy bien, señor Eduardo. Exactamente. En este caso, cuando nosotros pasamos de una condición de esfuerzo de reposo a esfuerzo, ¿cierto? El sistema nervioso, como dijimos nosotros, es el que se va a encargar de controlar toda nuestra estructura. ¿Ya? Todo. De hecho, nosotros los seres humanos somos prácticamente sistema nervioso y sistema hormonal. Esos son los dos sistemas que controlan todo nuestro cuerpo. Toda nuestra estructura, desde cómo nos queremos mover hasta cómo nos queremos expresar e incluso nuestros sentimientos. ¿Ya?
ya que el sistema hormonal es el que se encarga de, a través de la liberación de diferentes hormonas, regular nuestro estado anímico, de depresión, de ansiedad, de felicidad, de enamoramiento, de enojo, de frustración, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y justamente el sistema nervioso central es el que se encarga de controlar todas estas estructuras. Y lo hace gracias justamente a unos pequeños receptores que decía su compañero, que reciben el nombre de quimiorreceptores. Que estos quimiorreceptores son pequeñas estructuras químicas que van a estar presentes en todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo tiene estos pequeños mecanismos que le van a avisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo justamente desde fuera hacia adentro? Así como cuando ustedes van caminando de repente en la noche por una casa y al pasar por afuera se prende el sensor de movimiento y se enciende la luz, es la misma lógica de estos quimiorreceptores. Están presentes en las diferentes estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo, a nivel muscular, a nivel de las articulaciones y a nivel de los diferentes vasos sanguíneos. ¿Ya? Que esto lo que hacen son detectar algunos elementos importantes. Por ejemplo, en los músculos y articulaciones hay unos pequeños quimiorreceptores que se llaman mecanorreceptores, que lo que hacen estos pequeños receptores es detectar todos los cambios que ocurren a nivel muscular, lo que tienen que ver con el movimiento, por eso se llaman mecanorreceptores. Para que el músculo se pueda mover, nosotros vimos el primer semestre que tiene que llevarse a cabo un proceso de contracción muscular, de acortamiento, ¿se acuerdan? Donde interactúan los filamentos de actina, de miosina, interactúa el calcio y el ATP. Para que exista movimiento, los músculos, ¿cierto?, deben generar acortamiento y relajación, o contracción y relajación, ¿verdad? Cuando yo paso de un estado de reposo a la realización de algún movimiento, de algún esfuerzo, la velocidad en la que se realizan esas contracciones y relajaciones va a aumentar. No es lo mismo que yo esté en reposo que de repente comience a hacer pull de bíceps, ya que mis bíceps van a comenzar rápidamente a hacer este movimiento de contracción y relajación, ¿verdad? Nuestras articulaciones contienen los mismos receptores. Nuestras articulaciones detectan rápidamente cuando nuestra articulación está moviéndose, a qué velocidad se está moviendo y cuánto es el rango de movimiento que está realizando. Por lo tanto, estos receptores que están acá, que son los mecanorreceptores, van a detectar todas estas variaciones. Detectar que yo pasé de un estado de reposo sin movimiento a que me estoy moviendo de forma suave, que estoy moviendo una o dos articulaciones, hasta avisar que yo me estoy moviendo de manera intensa, vigorosa, que estoy haciendo un movimiento multiarticular, donde estoy comprometiendo muchas articulaciones diferentes. ¿Ya? ¿Y usted, joven? En el taco, una hora más tarde. Es que hubo un accidente.